tardes a todos. Mi nombre es Juliana Pérez Sanguinetti y soy miembro del Departamento Contencioso Tributario de la Seguridad Social del estudio Lissic y Litwin. Hoy les vengo a traer un comentario a un fallo novedoso publicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 2 de julio de 2024. Acá los autos son Santiago Cantalupi sobre acción de inconstitucionalidad. Les dejo la información del fallo para que después puedan buscarlos tranquilamente. Ahora bien, acá el actor Santiago Cantalupi pretende, mediante un recurso de queja interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia, que sea declarada la inconstitucionalidad de los artículos 363 a 371 de las ordenanzas 2375 y 2374 publicadas por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Ahora bien, adentrándonos un poco más en el fondo del asunto, formalmente el señor Cantalupi pretende que sea declarada la inconstitucionalidad de la ecotasa. La ecotasa es un tributo creado por el municipio de San Carlos de Bariloche, cuyo hecho imponible, y citando el texto del artículo 362 de la ordenanza referida, dice: el hecho imponible será la contraprestación que la Municipalidad de San Carlos de Bariloche exige a los turistas que pernoctan en esta ciudad, por todos los servicios turísticos y de infraestructura turística que la Municipalidad presta en conceptos de conservación patrimonial, mejoramiento y protección de los sitios y paseos turísticos, comprensivos de ingresos y portales a la ciudad, sendas, accesos a lagos y demás. Pero el artículo finaliza con una frase que dice: y todo otro servicio turístico. Hago énfasis en esa frase, ya que de esa expresión se valdrá la Corte para resolver al final de la cuestión, así que luego me detallaré sobre ella. Siguiendo con el análisis, la norma o la ordenanza referida describe como base imponible del tributo un monto fijo por día de pernote en cualquier tipo de establecimiento que ofrezca servicios de alojamiento. Finalmente, instituye como agentes de percepción de dicho tributo a todos aquellos titulares o responsables de establecimientos que ofrezcan este tipo de servicios de alojamiento. En resumen, la ecotasa es una exigencia a los turistas que pernoctan en la ciudad de San Carlos de Bariloche como contraprestación a los servicios brindados por el propio municipio, que instituye como agentes de percepción a todos aquellos titulares o responsables de establecimientos que brinden estos tipos de servicios de alojamiento. Ahora, delimitados ya los hechos necesarios para poder avanzar con el análisis, me entraré en el análisis de fondo hecho por la Corte, quien se remite en su totalidad al dictamen de la Procuración General de la Nación. Por un lado, la Corte es marcar dos puntos fundamentales en los cuales va a basar su conclusión. Por un lado, la necesidad de profundizar en un análisis basado en los principios de legalidad, igualdad, finalidad y razonabilidad. Y por el otro lado, en la necesidad de establecer una diferencia entre el concepto de tasa y el concepto de impuesto. Con relación a los principios, y al igual que hace el doctor Horacio Rosati en su voto, comentaré los elementos básicos de cada uno de ellos a los fines de lograr un mejor entendimiento o una mejor comprensión del tema. ¿Sí? Por un lado tenemos el principio de legalidad. En materia o en ámbito municipal, el principio de legalidad implica que toda obligación tributaria debe estar respaldada por una ordenanza que especifique todos los elementos relativos a ella. Es decir, que se especifique su hecho imponible, su base imponible, quién será el sujeto pasivo del gravamen, entre otros. Por otro lado, tenemos el principio de igualdad, que con relación a las cargas públicas no implica un trato igualitario, sino implica una equivalencia en el trato. Esto le permite al legislador que pueda evaluar situaciones distintas en contextos distintos para un mejor efectivo logro de su tarea.
Por otro lado está el principio de razonabilidad. Acá, este principio prohíbe toda manifestación arbitraria de las autoridades estatales y exige que todas las conductas sean acorde a nuestras normas y cláusulas constitucionales. Y por último, tenemos el principio de finalidad, que conlleva que todo sistema tributario debe estar orientado a lograr un interés público, ¿sí? A satisfacer necesidades públicas. Ahora bien, la Corte, en consideración con estos principios y puestos en forma conjunta, advierte que la norma controvertida por el señor Cantalupi tiene algunas deficiencias. Es por eso que pasa al segundo orden de análisis, que es la diferencia entre el concepto de tasa y el concepto de impuesto. Parafraseando lo mencionado por la Procuración General de la Nación en su dictamen, la tasa es una categoría tributaria que deriva del poder del Estado. Si bien tiene una estructura similar y análoga a la estructura del impuesto, se diferencia de este ya que la tasa conlleva un presupuesto de hecho adoptado por la ley que consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligador y que desde el momento en que el Estado pone a disposición esta actividad estatal o la pone en práctica, el obligado no puede rehusarse al pago, incluso si hace uso o no del mismo. Ahora sí, citando propiamente dicho el dictamen de la Procuración, la diferencia entre la tasa e impuesto queda indubitablemente determinada por la existencia o no del desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado. ¿Sí? Este criterio fue sentado por la Corte Suprema en múltiples fallos previos a este, como por ejemplo fue el caso de Laboratorios Rafo Sociedad Anónima contra Municipalidad de Córdoba, un fallo sumamente conocido. Pero además, la Procuración menciona que esta distinción no es meramente académica, sino que la propia norma, es decir, el artículo 9, inciso B de la Ley 23.548, es decir, la Ley de Coparticipación, dispone que no es posible aplicar gravámenes locales que sean análogos a los nacionales que son distribuidos por dicha norma. ¿Sí? En consecuencia, queda sumamente marcada la diferencia entre ambos conceptos. Con ello, la Corte pasa entonces a analizar el caso en concreto y advertir luego dos cuestiones fundamentales para su decisión. Por un lado, que las actividades descritas por el municipio como hecho imponible en el texto de la ordenanza eran propias y o comunes de cualquier municipio, no propias del municipio de San Carlos de Bariloche y propias de la actividad turística que debe enfrentar el municipio de San Carlos de Bariloche. Es más, el propio doctor Rosati en su voto se pregunta muy acertadamente, ¿no son obras que serán aprovechadas predominantemente por los vecinos de la ciudad durante todo el año? Por otro lado, la Corte profundiza y avanza sobre el análisis de los servicios y actividades detalladas por el municipio en el artículo 363 de la ordenanza. Y pone bajo la lupa el término sobre el cual hice énfasis al principio del video, es decir, el término todo otro servicio turístico. ¿Sí? Describe esa frase como de excesiva generalidad y menciona que al utilizarse en el marco de la descripción de un hecho imponible resulta absolutamente improcedente. Más aún, citando el texto del dictamen de la Procuración, dice que utiliza una fórmula de imposición de enorme laxitud y por lo tanto los términos allí empleados no logran precisar con claridad necesaria para controlar su existencia y prestación. ¿Cuáles son los servicios concretos, efectivos e individualizados referidos a un bien o acto no menos individualizado del contribuyente? ¿Sí? Es así como, en consecuencia,
todos los argumentos que fueron vertidos a lo largo de este video y a lo largo del fallo y el dictamen de la Procuración es que la Corte decide declarar admisible el recurso de queja interpuesto por el señor Cantalupi y determinar la inconstitucionalidad de la ecotasa. Eso es todo en cuanto a los hechos más relevantes y más nutritivos del fallo. Formalmente los invito a leer completamente el fallo junto con el dictamen de la Procuración General de la Nación, ya que son sumamente enriquecedores. Y nada, les agradezco por su tiempo. Hasta luego.